cuando nosotros muchas veces llegamos a ese espacio, lo que hacemos es que escogemos una de las dos. Ya. Porque es más fácil. Yo me considero una persona inclusiva, Ok. pero yo no digo todes. Ok. Y no me vas a escuchar diciendo todes. ¿Tú has hecho eso? Yo no, ya no. Lo hice en algún momento dado de mi vida. Pues deja de estar diciendo has escuchado a personas. Todo Di en yo algún en momento, algún algún momento. Pero sé inclusivo conmigo. Si yo no quiero decir lenguaje inclusivo, acéptame. Y aún herimos a otras personas. Si te confrontas con esas partes que no son tan perfectas. Me gusta eso. Y no hay peor sentimiento que tú estar en tu Que casa. la impotencia. Bebé, estamos Estar online. Vamos a tener que cortar juntillas porque no puedo más. Siento que yo he traído aquí como un círculo de paz. He perdido identidad. No puedo más. Mira, la comunidad. Claro. Nos crea espacios juntos, como este que estamos teniendo, donde ustedes dos dicen las cosas a la vez. Que no asumir postura es una debilidad. Es como si yo no estuviera segura en lo que creo. Lo que pasa es que también hay que quitarnos de la cabeza que las posturas son absolutas. Y Jesús es el mismo que le dijo perra a una mujer. Y lo defendemos. Pero ¿y por qué ella estaba vestida de esa forma? Y tú dices, pero no es que estabas en contra de Pero la... porque de estaba la- afuera esa hora. Exacto. Porque estaba en la calle. Exacto, ¿Y pero- por qué visita esos lugares? Ajá, pero ¿quién la manda? Pero ya no le contesto los textos. Ajá. Pero tú no viste las fotos que postea. Ajá, sí, como que, pero ves que se lo buscó, ¿verdad? Uno no quiere decir nada, pero pues eso fue buscado. ¿Estamos ready? Estamos ready. 1, 2, 3, 4. para. Ya así no lo decimos. Hola, Bienvenidos. Bienvenidos a su podcast Los Infelices. Mi nombre es Emanuel. Y yo soy Diandra. Y nosotros somos un podcast que buscamos cambiar la narrativa de las personas porque entendemos que la infelicidad es la insatisfacción de la vida que tenemos y queremos crear narrativas que vayan a favor de la vida que tienes y que te sientas satisfecho con lo que estás haciendo ahora. O no necesariamente que vayan a favor. Puede ser también para cambiar la perspectiva, ¿verdad? Desde dónde lo estás viendo y qué herramientas tienes para... Claro, y en esa misma coyuntura que mi amiga siempre la archienemiga me quiere contradecir, quiero introducir a este invitado, amigo mío. Queremos darle la bienvenida a Más Rubén. oportuno imposible. Rubén, preséntate. Hola, yo soy Rubén David, puertorriqueño, papá, tengo una hija. Soy estudiante doctoral de la Universidad de Toronto. Estoy aquí con estos dos seres de luz. Bienvenido. De amor. Bienvenida. Sobre todo de amor. De amor. De luz a veces. Y pues nada, en el día de hoy, en las dinámicas de nosotros los seres humanos, nos encontramos a veces con que de momento pensábamos de una forma, de momento cambiamos la manera de pensar, lo vimos desde otro lado, desde otro punto de vista, y pues puede resonar en nuestra mente como si eso fuese una contradicción como tal. Así que, pues como Rubén le encanta filosofar, yo cuando pensé en este tema de contradecir, ese es el primer nombre que me vino a mi mente. Rubén y yo nos conocemos hace muchos años, Sí. para hacer el disclaimer. Y él le encanta este asunto de las contradicciones, y yo creo que no había mejor persona que él para introducir este tema. Así que nada, Rubén, cuéntanos, ¿qué es la contradicción desde tu bagaje y tu experiencia profesional y educativa, tu formación, etcétera, you name it? Mira, yo empecé a pensar en esto cuando estaba en la iglesia. Cuando yo soy cristiano, me congrego en una iglesia en Toronto donde vivo. Y desde chiquito yo nací en la iglesia, me crié en la iglesia. Y me di cuenta que para ser cristiano tú tenías que como que seguir como una serie de reglas. Había como unos check marks que llenar. Pues tú vas a la iglesia los domingos, tú te portas así, tú no haces esto, no haces esto otro. Entonces, a medida que fui creciendo, me fui poniendo viejo, empecé a darme cuenta que me creaba mucho ruido todas estas, como todo este camino que tenía que seguir tan perfecto, tan puro, tan limpio, etcétera. Porque no podía. O sea, me era imposible cumplir con todo lo que me pedía esta idea de lo que tenía que ser un cristiano. Y eso me deprimía bien cañón. Se me ponía triste. Y pasaron muchos años. Yo llevo en la iglesia toda mi vida, tengo 39, hasta que hace unos años atrás leí a esta señora, esta teórica espectacular, gracias a Emanuel, que se llama Gloria Anzaldúa, y leí su libro ella habla de los borderlands. Esto no es complicado. Los borderlands son las fronteras. Ella no lo usa en el asunto de las contradicciones, pero a mí me fue muy útil. Y Gloria Anzaldúa habla de cuando dos cosas se encuentran específicamente en el borde de México y Estados Unidos, que son dos culturas totalmente distintas que no se supone que vayan de la mano, pero chocan. Y entonces, pues, ella como chicana decía, pero ¿cómo yo brego con esto?
que no soy mexicana, pero tampoco soy estadounidense, no hablo español, pero hablo inglés, pero no hablo el español que tengo que hablar, pero no hablo el inglés que tengo que hablar. Y entonces era como ella le llama el grind, que es como el choque, el guayo entre dos cosas que rozan una con la otra. Y ella, a mí lo que me llamó la atención es que cuando nosotros muchas veces llegamos a ese espacio, lo que hacemos es que escogemos una de las dos. Ya. Porque es más fácil. Y ella dice, no, la clave no está, según ella, y como yo la leo, en escoger este lado de la frontera o en la otra. La clave está en vivir en la frontera. En la constante negociación como personas de estas cosas que no son dos, son un montón, que chocan con nosotros, perdón, en nuestra vida. Entonces, por ejemplo, yo vivo en Toronto hace 2 años y medio, pero yo lucho por la descolonización de Puerto Rico. Yo creo que Puerto Rico debe ser descolonizado, que es nuestro proyecto más importante como país. Pero yo soy de la diáspora. Entonces, cuando tú piensas en una persona que lucha por la descolonización, ¿qué es lo primero que escuchamos? Pero mira, se fue a vivir para allá afuera, ¿verdad que sí? Y es como que volvemos quiere la descolonización, pero míralo allá. Quiere allá. Independencia, pero míralo gozando allá. mira, independentista socialista, pero gozando del capitalismo. Entonces, pero no está aquí para echarnos para adelante. Exacto. Y míralo opinando desde la diáspora, que no tiene nada que decir. Desde privilegio. Exacto. Entonces, ¿qué sucede? Tenemos 2 espacios otra vez que no se supone que puedan cohabitar. Convivir. Exacto. Pero que necesitan convivir porque yo soy una persona, yo no puedo echar uno afuera o descartarlo totalmente. Y entonces para mí es bien interesante cómo poder lidiar entre esos espacios. A mí me fascina la idea de ocupar muchos espacios a la vez. De poder permitir que muchas cosas que no se supone que vayan de la mano porque los cristianos no se portan así, porque los hombres no hacen esto, porque las mujeres son así. Y retar esa idea, sobre todo porque me parece que hace al menos 2 cosas. 1, limita el potencial humano. Porque si tú tienes que seguir esta serie de reglas cuando eres una persona cristiana, pues ya estás limitando el potencial de esta persona que no puede salirse de estos límites que se le ponen. ¿Okay? Y a la misma vez, para mí, y yo no soy psicólogo aquí, ¿verdad? Los que sean psicólogos pueden hablar, crea espacios de mucho dolor. Porque entonces uno se encuentra en espacios donde se reprocha a uno mismo, se recrimina a uno mismo. Y yo, que me crié toda la vida en la iglesia, seguir creciendo en la iglesia con tanto golpe que yo mismo me daba, porque imagínate, Dios mío, yo estoy haciendo esto, que no se pone así. Que para mí, más que contradicción, es cómo encontrar o cómo atrevernos a vivir en esos espacios donde las cosas chocan y que eso permita que sean espacios de crecimiento, de descubrir cosas nuevas en nuestra personalidad, de descubrir cosas nuevas en nuestra relación con los demás. Y me parece a mí que eso aporta brutal al desarrollo de nosotros como personas. Ok. Entonces, una cosa sí es, porque tengo 2 ideas en mi cabeza con esto de la contradicción. Una cosa es si uno quizás contradecir lo hegemónico, lo patriarcal, como fuimos condicionados a que debía ser. Y otra cosa es contradecirse uno mismo cuando no existe como una coherencia o una relación entre una postura y otra. Como por ejemplo, que tú gozas del privilegio de tener el pasaporte americano, pero entonces quieres que Puerto Rico sea independiente. Vamos por parte. La independencia de Puerto Rico no es sinónimo de renunciar al pasaporte americano. Para la independencia de Puerto Rico, o para que Puerto Rico sea independiente, esto no es un papel que se firma de un día para otro y al otro día todo lo que es Estados Unidos sale de Puerto Rico y los odiamos que sean los peores. Esto es, también volvemos a la idea que se ha fundado durante toda la historia de que la independencia es esta cosa chiquita. ¿Verdad? Y aquí hay mucha gente que sabe más de política que yo, pero algunas cositas. Para que Puerto Rico sea independiente tienen que pasar un montón de cosas. Está bien, pero... y entre las cosas que pasan, hay negociaciones que se dan con los países. Entonces, podemos traer procesos de independencia. Esto se convirtió en político, pero podemos hablar de procesos de independencia que velen por el bienestar de la ciudadanía puertorriqueña sin entrar en un odio con Estados Unidos o en una relación
de contención con Estados Unidos, sino en unas relaciones como ellos las tienen con todos los demás países, de aliados, claro, de unión, etcétera, etcétera. Claro, se predica mucho esto de que si eres independentista odias a Estados Unidos. Pero yo creo que esas son conversaciones que se tienen que dar, que inclusive los partidos políticos de Puerto Rico tienen que hacer un mejor trabajo informando de cómo se darían estos procesos para que no caigamos, ¿verdad?, en esta cosa y la otra. Pero sí, o sea, es esta cosa de, mira, yo quisiera que Puerto Rico sea independiente. A lo mejor eso me cuesta, pudiera ser, si yo duro a que Puerto Rico llegue a la independencia, que yo pierda mi pasaporte. Pero entonces, más que pensar en el futuro, es pensar cómo yo me muevo dentro de eso. ¿Qué provoca eso en mí? ¿Cómo yo manejo las emociones de, anda, pues a lo mejor yo no pudiera vivir en Canadá si fuese independiente? Ay, pero a lo mejor gozaría en Puerto Rico de estas otras cosas. Entonces, quizás no se trata de llegar a una solución definitiva y única, sino de continuar explorando qué provocan estas preguntas, estos choques, qué provocan en mí, cómo me ayudan a pensar la cosa de manera distinta y cómo me ayudan quizás a entenderme de manera distinta, pero sobre todo, y aquí es bien importante, a permitir que mi pensamiento pueda cambiar. Porque estas preguntas lo que hacen es, para mí lo importante es que nos sacan de esta idea de que es que yo nací así y así me voy a morir y esto es lo que yo pienso y esto no cambia. No, estas preguntas precisamente lo que provocan es eso. Estos espacios de choque tienen la posibilidad de permitir que nuestro pensamiento sea enriquecido y se mueva a distintos espacios a medida que le permitimos a las nuevas informaciones, a los nuevos espacios, pues nutrir la manera en que pensamos. ¿Hace sentido eso? Hace sentido, sí. La idea principal, yo creo que, ¿verdad? Para estar quizás bien alineado, es esa movilización constante de que cuando vamos a ejercer un cambio, entra quizás en juego ese ego o ese orgullo de uno de querer permanecer con esta idea porque esta era la verdad absoluta que yo tenía. Sin embargo, el yo entrar en esa contradicción ahora o mirarlo desde otro punto de vista puede exponer esa identidad mía como persona, porque yo antes me veía como el más sabiondo del tema, yo sabía sobre el tema de descolonización, pero ahora que cambié mi perspectiva, voy a hacer unas declaraciones que van a poner en cuestión todas aquellas cosas que dije. Entonces, ¿cómo yo puedo vivir o coexistir con esa contradicción en mi vida? O sea, ¿cómo yo puedo manejarla de manera saludable para acercarme quizás a las personas o que la gente acepte que pues, uno puede cambiar también de parecer en el camino? Y también quizás pensar que las cosas quizás no se contradicen una cosa a la otra. Quizás simplemente son espacios que chocan, son ideas que chocan y que si les permitimos que choquen y que se mezclen en nuestra cabeza y le seguimos dando casco y casco y casco, a lo mejor no se contradicen necesariamente, a lo mejor simplemente nos atemorizan porque nos invitan o empujan a unos espacios que no conocíamos, que nos asustan, que no habíamos pensado. Y ahí, para mí, ese proceso es bien bonito, porque es un proceso de descubrimiento de quién yo soy. Claro. Pero también es un proceso de adquirir información donde yo me voy entonces también conectando con otra gente, porque voy entendiendo otros puntos de vista, porque voy entendiendo otras maneras de pensar, porque le estoy dando espacio a pensamientos que yo no le había dado espacio, porque eso no puede estar dentro de mi idea. Entonces, también, ¿verdad? Pensar más allá de que sea contradictorio o no, sino de si es que la sociedad lo ha opuesto. Y a lo mejor necesariamente no tiene que estar opuesto, sino tiene que conversarse, tiene que trabajarse. No para decir que tampoco hay cosas que no sean opuestas. Claro. Pero, ¿verdad? Entender que hay espacios donde hay más flexibilidad al diálogo. Sí, realmente la naturaleza o la manera en cómo nos han adoctrinado y nos hemos expuesto a la cultura siempre es blanco-negro, hombre-mujer. Siempre estamos en esos polos y navegar en las zonas grises implica entrar en procesos de contradicción porque hay mucho cuestionamiento. Yo tenía una profesora que decía que una verdad absoluta siempre debe pasar por el rigor del cuestionamiento. Así que constantemente tenemos que entender y aceptar que las verdades pueden cambiar. Pues porque las necesidades cambian, porque hay herramientas, hay recursos adicionales que añaden información que antes no había y ahora puedo mirarlo distinto. Antes, por ejemplo, había muchos diagnósticos en el DSM-5 que actualmente, ¿verdad? O en el manual de diagnósticos que utilizan los psiquiatras y los psicólogos.
habían diagnósticos que hoy por hoy fueron eliminados porque no había quizás en ese entonces la visión, el recurso para poder identificar que eso no necesariamente era un diagnóstico, sino que era una manera distinta de cómo ver la vida o una manera distinta de cómo vivir la vida. ¿Okay? Pero hay un tema de evolución también, porque Claro. están diciendo cosas que quizás me suena a que tú puedes, a que el pensamiento tuyo o tus creencias pueden evolucionar conforme tú te vas alimentando de otras Claro. percepciones y de experiencias y de todo. Eso es una cosa. Y a lo que iba con mi pensamiento anterior, otra diferente es que tú en la misma posición, en este mismo tiempo, en el hoy, yo me contradiga donde ante una posición o una idea, yo tenga precisamente, valga la redundancia, ideas que se contradicen o chocan. Okay. No ese cambio en el tiempo, Okay. sino que hoy, como por ejemplo, no quiero traer el tema porque no es políticamente correcto y pues no nos gusta, pero el tema, yo me considero una persona inclusiva, Okay. pero yo no digo todes Ok. y no me vas a escuchar diciendo todes. Entonces Emanuel me dice, pues no eres tan inclusiva. Ok, pero y esto es importante también. Entonces, quizás en el asunto del lenguaje inclusivo, yo digo todes, o yo digo personas, que me parece más inclusivo. Yo trato de escribir, por ejemplo, diciendo todas las personas. Lenguaje genérico. Exacto. Quizás la inclusividad como idea es mucho más profunda que el lenguaje. Y es necesaria, y es necesario el lenguaje. Y es necesario el lenguaje, porque el lenguaje crea la sociedad. El lenguaje es una de las herramientas para descomponer y desmenuzar todo un aparato que trasciende el lenguaje. ¿Ok? Y quizás esto, ¿verdad?, suena como una posición chocante, pero yo no creo, no puedo decir que esto en absoluto, pero quizás a lo mejor no hay una contradicción entre ser una persona inclusiva, y hay que ver también qué entendemos por inclusivo, y no usar lenguaje inclusivo, porque podemos tener también una persona que utilice súper lenguaje inclusivo, pero sus comportamientos en su casa son comportamientos de una persona muy patriarcal, muy machista, muy dominante, etc. Entonces, quizás están recalcando la importancia del lenguaje, porque tampoco quiero que se entienda que no hace falta. También es importante ver que hay otros mecanismos para descomponer y para deshacer este sistema, y que la inclusividad involucra también mucho más que el todes. Yo no soy la persona de decirle a alguien, tú eres esto, no eres esto otro, por cómo te expresas. Yo lo utilizo, a mí me parece que es necesario, pero no voy a juzgar, porque sería, como tú dices, entrar en estos dos polos que para mí no abonan a nada, pero sobre todo sería también cerrarme a tener la conversación difícil, Exacto. que es lo que queremos tener. En este caso, tú lo traes como, mira, tenemos esta contradicción ahora. Pues está bien, Lo puse como ejemplo, no, pero, claro, pero y era es más, fenomenal. pero era más un tema de cómo diferenciar la contradicción cuando es un tema evolutivo de la persona versus una contradicción en el hoy en el con actual. dos ideas distintas que se supone que sean coherentes. Claro, y también hay mucho de esta cosa de la cultura de ganar y de la victoria. Claro. ¿Verdad? Donde tú me contratas, tú eres mi enemiga. ¿Tú no sabes lenguaje inclusivo? Somos enemigos. Somos enemigos. Somos enemigos porque Pues yo yo soy tengo que superior a ti. ganar. Exacto, yo tengo que ganar y tú quieres ganar también. Y es una cosa de ganar. Yo creo que en la frontera, que es el espacio donde como dicen Saldúa, donde las culturas chocan, donde nuestras identidades chocan, no son espacios de ganar, sino son espacios comunitarios, de entendernos. Y la realidad es que sí, mira, hay momentos donde uno escucha unas cosas que es bien difícil trabajar con gente. O sea, nosotros decíamos eso los otros días. Hay veces que tú escuchas gente y tú dices, ¿cómo es posible? Sí. ¿En qué día estamos? Ay, apaguen el switch ya. ¿Dónde está el switch? Apáguenlo ya. Chubito, ¿cuánto le queda a esto, ya, Chubito? ¿cuánto es? ¿Cuándo se acaba? Mira que te veo. Wow. No, pero quizás también entender que la contradicción que se da en el momento obedece también a esta cultura de yo tengo que dominar. Es una cultura dominante. No queremos ganar las discusiones porque dominamos al otro. Inclusive hasta cuando uno va a ir a votar en las elecciones. O sea, la gente, yo he escuchado gente diciendo como que en verdad yo estoy bien de acuerdo con esta persona, con este candidato que de verdad que me representa, pero va a perder. Así que hay que hacer el daño bien. Vamos a votar por los rojos o por los azules, porque eso ahí es donde están las oportunidades para ganar. ¿Tú has hecho eso? Yo no, ya no.
lo hice en algún momento dado de mi vida. Pues deja de Sí. estar diciendo has escuchado a personas. Di yo en algún momento. En algún momento vendimos el voto. hicimos cruces Todos innecesarias. hicimos cruces innecesarias, claro que sí. Eso viene con la madurez. Claro, eso viene con la madurez. Y Pero nuestros tú escuchas papás y las gente. generaciones pasadas también las hicieron. Ajá. Y a lo mejor el año que viene es un buen momento para Claro. dejar de hacerlas, ¿verdad? El poder Sal a sentir. votar. Ustedes quieran, Sal a ¿verdad? votar. Sal a votar. Si tienes 18 años, inscríbete. Exacto. Anuncio no pagado por la Comisión Estatal de Elecciones. Yo aprendí que lo mejor, más allá del diálogo, es que choquen los espacios. Y yo digo que choquen porque volvemos a la cultura dominante de la guerra, de la violencia. Chocar no siempre es violento. Ujú. Hay muchos choques que no son violentos. Claro. Muchísimos. Pero esta idea de que cuando chocamos nos contraponemos el uno con el otro, estamos en contra el uno del otro, a eso hay que trabajarlo también. Y la realidad es que hay espacios que tenemos que aprender a negociar. Hay que también tirar la línea de los espacios que no vamos a negociar. Claro. ¿Verdad? Y todo el mundo tiene sus límites. Pero también es importante darle cabida a estos choques y no entender los choques como violentos. Claro. Es darle espacio a que podamos ocupar múltiples espacios a la vez sin que la idea que trazó la sociedad de lo que nosotros tenemos que ser nos dirija. Y descubrir caminos nuevos para expresarnos como personas desde el género, desde el amor, desde la sexualidad, desde todo. Yo creo que ¿verdad? Ese tipo de cosas que tú estás comentando, Rubén, es importante que nosotros entendamos que, por ejemplo, en el caso del lenguaje inclusivo, el decir ellas a ti te resuena mucho y tú dices como que, Dios mío, es que como que no me encaja el lenguaje, pero eso lo que está haciendo es provocando ese cuestionamiento o ese choque que realmente se quiere promover para que se sigan visibilizando la diversidad que existe, porque ser diverso no es ser hombre-mujer y tener otros aspectos, es que ser diverso compete demasiadas cosas, o sea, tú eres un mundo distinto. Lo que pasa es que te quieren encajonar en unos espacios particulares y si tú no encajas en ninguno de esos espacios, pues ya se te ve distinto, ya tú te sientes incómodo, ya como que no te resuena igual, como que te quieres alejar porque hay un tema que tienes que hablar. ¿Por qué te molesta leyes? ¿Cuándo está el asunto de que te digan que diga bienvenide y eso? O sea, ¿dónde está esa molestia? Y yo creo que ahí es donde está la reflexión de cada uno. No te puedo contestar. Pero hay algo interesante también, y yo estoy de acuerdo contigo, déjame virar la tortilla al revés. Ajá. ¿Por qué a ti te molesta tanto que ella no diga ella? Exacto. Porque a la misma vez que a ella le hace mucho ruido el lenguaje inclusivo, que es necesario, es parte de los mecanismos para desmontar el patriarcado. Desde su perspectiva, Ok, desde la perspectiva de Andrea pero- distinta y la mía, yo Pero a la misma vez que a ti te hace ruido lo que él dice, a ti te hace ruido que ella no Claro. lo diga. Y Eso ese le digo también- yo le digo, pero sé inclusivo conmigo. Si yo no quiero decir lenguaje inclusivo, acéptame. Y es un espacio también que tú deberías investigar, más allá de ser inclusivo o no. Claro. ¿Qué provoca eso en ti, en tu personalidad? ¿Qué despierta? ¿Qué es lo que está pasando ahí que crea esta emoción? Porque, y yo no soy psicólogo, pero cuando yo me di cuenta que habían cosas que me hacían ruido a mí y fui a mis terapias de salud mental, empecé a descubrir otra persona. Un montón de cosas que estaban aquí que nunca había investigado. ¿Por qué? Pues porque si yo era así y esto era así, pues no, pues ya está. Ya. Estas dos fronteras no pueden chocar. Y es en el choque no violento y saludable donde le permitimos a que nuestros cuerpos, nuestras mentes, nuestras emociones fluyan. Lo que sí es importante es entender que esto requiere mucho valor Claro. y que estos pueden ser procesos muy dolorosos. Porque, por ejemplo, en mi caso, yo no me atrevo a hablar de las experiencias de más nadie, pero en mi caso fueron procesos muy dolorosos. Yo me crié en la iglesia toda la vida. Pues empezar a desmontar eso, pero desmontarlo implicaba también darme cuenta que yo había sido muy machista, que yo había sido parte de la cultura dominante, que yo había sido de las personas que habían oprimido a otros desde el cristianismo. Entonces, esos son espacios muy dolorosos porque nos vemos como personas que herimos a otras personas. Si te confrontas con esas partes que no son tan perfectas. Me gusta eso. Y ahí hay mucho de accountability. Donde este espacio donde las cosas chocan es también un espacio para asumir, es una oportunidad para asumirnos Claro. como personas y más que perdonarnos, porque rápido queremos ir al perdón, Claro. que es importante, para entendernos, para descubrirnos, para Conocernos. mirarnos en nu
y para ver nuestras heridas. Míranos en nu, me gusta eso. Nuestros dolores, pero también nuestros espacios de crecimiento, todo el potencial que había, que quizás nunca habíamos desarrollado porque nos dijeron que este camino no lo podíamos transitar. Claro. Y entonces es ese espacio, ir descubriendo esas cosas dentro de los límites de la ética que nosotros tiramos y dentro de lo que nosotros como personas entendemos que debe ser nuestra vida. Y eso es para mí muy gratificante y muy doloroso. Pero Gloria Anzaldúa dice que vivir ahí es un parto constante. Porque es una felicidad del autodescubrimiento con el dolor de volver a descubrirse y sentirse. Por ejemplo, yo viví María aquí. Ustedes vivieron María aquí. Sí. María fue terrible. De las peores cosas del mundo. ¿Ok? Y mucha gente decía, la gente de la diáspora no sabe, la gente de la diáspora no sabe. Yo era uno de los que decía, la gente de la diáspora no sabe del dolor que se vivió aquí. Pero nosotros no sabemos del dolor de la gente, de la diáspora. Claro. A mí me pasó cuando vino la tormenta, la última tormenta que vino. Fiona. Yo no puedo hacer nada. Y no hay peor sentimiento que tú estar en tu casa. La impotencia. Estamos Están online. Vamos a tener que cortar juntillas porque no puedo más. Siento que yo he traído aquí como un círculo de paz. He perdido identidad. No puedo más. Mira, yo estaba en Toronto con agua, luz, internet rápido, salud gratis, o sea, todo tranquilo. ¿Y preferías estar acá? Y una parte de mí quería estar acá. Entonces, antes yo decía, la diáspora no, eso no es puertorriqueño. Pero no es hasta que me doy el espacio de abrirme al dolor de esta gente que desde allá se movieron a hacer cosas impensables para ayudarnos a levantar este país. No es hasta que yo me abrí a eso que descubrí que habían otras maneras de ser boricua. Claro. Y es bien lindo ser boricua. No hay nada mejor. No hay nada mejor. Miren a San Benito. No nos damos cuenta con la camisa. Para los que nos están escuchando, tenemos aquí a Rubén con una camisa bien patriótica. De Oldest Colony. No, y con la garita. Darnos el espacio de nosotros descubrir nuestro dolor, pero darnos el espacio también de descubrir los dolores de los otros, porque eso nos crea coaliciones, nos crea comunidad. Claro. Nos crea espacios juntos, como este que estamos teniendo, donde ustedes dos dicen las cosas a la vez. O sea, es bonito. Voy a cortar juntillas. Sí. A partir de mañana es más salgo de aquí y ya no me voy contigo, porque también estamos... Hacemos juntos también, ¿sabes? Como... Ay, Dios mío. ¡Qué lindo! 20 años juntos. Ay, Es mucho. Es mucho. Sabías que eres especial. Wow. Ok, ¿cómo yo, como individuo, me reconcilio con esas dos fronteras si yo entiendo que no asumir postura es una debilidad? Es como si yo no estuviera segura en lo que creo. Lo que pasa es que trabajar estos espacios no es sinónimo de no asumir posturas. Yo empecé diciendo que yo abogo por la descolonización de Puerto Rico. Es una postura directa, ¿ok? Ahora, dentro de esa postura, yo exploro todos los espacios que chocan con esta postura, que son espacios muy positivos, como los libros que yo leo y todas esas cosas, pero también le doy cabida, no me cierro a estos espacios que la cuestionan, como el hecho de que yo vivo en Toronto, como el hecho de que cómo funcionaría Puerto Rico como país independiente. Entonces, quizás la clave está en dejar de ver que el cuestionar o el permitir o el vivir en ese espacio de constante choque no nos permite asumir postura. No, nos permite asumir una postura. Lo que pasa es que también hay que quitarnos de la cabeza que las posturas son absolutas. Que esto está finalizado. ¿Ok? Ese es un problema, por ejemplo, un problema que tuvo el cristianismo. Jesús es esto. Y ya está. Y yo voy a ser bien firme en esta postura. Y yo puedo darle cabida a todo, pero Jesús no puede cambiar. O sea, permitirnos mirar a Jesús, y esto no es un podcast cristiano, pero lo estoy usando de ejemplo, pero permitirnos mirar a Jesús. Pero explica por qué estás hablando tanto de Jesús, aparte de tu experiencia. Porque yo soy cristiano y porque Jesús... Tu bagaje académico también. Sí, yo soy teólogo también. Yeah. Pero cuando las personas cristianas tienen esta postura de Jesús, y Jesús es el salvador del mundo, y los salva de lo que cada cual crea que los salva. Amén. Tú puedes tener esa postura, pero hay que permitirnos también mirarlo
desde otros lentes. Porque otros lentes también nos van a revelar otras cosas nuevas de esta postura que tenemos. ¿Ok? Y en este caso, que vengan cosas que contradigan lo que pensamos de Jesús y que diametralmente se opongan. La sociedad nos ha enseñado que está malo y que eso en la iglesia se descarta, se saca, eso es Satanás, ese es el diablo que se quiere meter entre nosotros. Pero si nosotros abrimos el espacio a que todo esto entre en la conversación, a mí lo que me parece que hace es que nutre nuestro entendimiento de Jesús. Lo que pasa es que eso da miedo. Entonces hay que ser lo suficientemente honesto para admitir que nuestros pensamientos no son finales, sino son eternamente cambiantes y que nuestro pensamiento puede nutrirse de un montón de cosas que operan a la vez y que no necesariamente siempre hay que llegar a una conclusión final, sino permitirnos que los espacios que habitamos, que ocupamos y los pensamientos de la gente alrededor que pueden o no estar de acuerdo con nosotros, nos nutren y nos guían a descubrir cosas nuevas. Y ese proceso de autodescubrimiento es de las cosas más lindas. Por ejemplo, yo creía en un Jesús. Y este Jesús era, pues Jesús nació, murió, fue al cielo, nos va a salvar a todos. Hoy para mí, Jesús es, pero es que tiene que ser muchísimo más que eso. ¿Ok? Y se manifiesta de unas maneras muy distintas. Y aquí salgo diciendo todo y convertida. Segundo, hubiese seguido creyendo en un Jesús que me enseñaron, pero que yo nunca hice mío. Que me dijeron cómo era, pero yo nunca lo asumí. ¿Ok? Y tercero, sería un Jesús para mí, muy chiquito. Un Jesús que solamente cabe dentro de este nicho pequeñito. Que no se puede pasear entre las fronteras. Exacto, que no puede vivir en la frontera con cosas que choquen. Y Jesús es el mismo que le dijo perra a una mujer. Y lo defendemos. Le dijo a la mujer perra. Y, ay, no, pero es que dijo eso. Mire, se lo dijo. ¿Cuál es el problema en acercarnos a Jesús y verlo en su fragilidad, en su vulnerabilidad? Lo que pasa es que eso contradice lo que nos enseñaron del cristianismo. Eso dice que no se puede vivir así, ¿no? Abrirnos a esas experiencias no nos saca del cristianismo ni nos saca de Jesús, sino que nos permite verlo mucho más grande de lo que parece que es. Hace mucho sentido, sí. Estoy sí. Y yo no estoy tratando de convertir a nadie. Como yo veo a Jesús, cada cual lo mira como le da la gana. Cada cual lo mira o no lo mira como le da la gana. Sí. Y, por ejemplo, también en los aspectos sociales nos pasa mucho. Cuando pasan los asuntos de violencia de género, como que siempre estamos como que abogando en contra de la violencia, como que, pero qué tipo más infeliz o qué persona más infeliz que le hizo daño a esta persona, cómo lo pudo hacer, Sin embargo, a veces en nuestro inconsciente esa parte implícita está, pero ¿y por qué ella estaba vestida de esa forma? Y tú dices, pero no es que estabas en contra de pero porque estaba afuera esa hora. Exacto. Porque estaba en la calle. Exacto. ¿Y por qué visita esos lugares? Ajá, pero ¿quién la manda? Pero ella no le contestó los textos. Ajá. Pero tú no viste las fotos que postea. Ajá, sí, como que, pero ves que eso lo buscó, ¿verdad? Uno no quiere decir nada, pero pues eso fue buscado. Bendito, pero fue buscado. Ajá, y entonces tú dices, pero no estabas diciendo hace un rato que, o sea, y a veces nos cuesta mucho trabajo entrar en esa frontera específicamente porque no nos damos cuenta que estamos viviendo en una contradicción. Porque decimos una cosa, pero estamos pensando realmente otra. Entonces decimos quizás porque es trending o porque todo el mundo está a favor de eso. Por ejemplo, cuando hubo el asunto de la marcha de destituir al pasado gobernador Ricky Rosselló, la gente estaba desfilando allí, pero muchos de ellos ni sabían por qué estaban desfilando allí. O sea, ellos decían que hay que destituirlo, pero ok, ¿por qué lo vamos a destituir? Entonces tú veías que era porque se burló de aquel muchacho porque era obeso, porque se burló de Ricky Martin, porque y hizo... Todos los asuntos eran aspectos morales, pero entonces la parte de la corrupción, eso nunca se habló. No todo el mundo se indignó porque fue corrupto. No todo el mundo se indignó por lo que decía el chat. Porque lo que decimos es que todo el mundo roba. Todos roban. Todos roban, exacto. Y entonces ahí está la verdadera contradicción, porque tú dices, pero no lo quieres destituir por corrupto, pero sí lo vas a destituir por inmoral. Y entonces, ¿dónde está el esfuerzo de uno? ¿Dónde está el trabajo que tienes que hacer tú para acercarte a ese encuentro con la contradicción, con la zona gris, con la incomodidad, con cuestionarte todo lo que sea necesario? O sea, y yo creo que es un trabajo de cada individuo aceptar la contradicción como parte de su proceso de transformación, porque... Y como inevitable. Claro. Esta idea de que nosotros
vamos a vivir, de que esta es mi idea y yo voy a vivir así y yo no me voy a descarrilar de esto. Eso no es real, eso es una invención. Es la misma invención que dice que la mujer es esto, que el hombre es esto, que un homosexual es esto, que un cristiano es esto, que un estudiante es esto. Es la misma idea de que esto funciona así. Los espacios de choque de ideas son inevitables. Ya. No solamente en la academia, en estos podcasts tan nítidos que grabamos, sino también en nuestra cabeza, en nuestro diario vivir. ¿Ok? O sea, yo vivo en Toronto, nunca se me va la luz y mami me llama semanalmente, una señora de 63 años que tiene que ir a prender una planta eléctrica al patio. O sea, entonces pues uno se cuestiona, pero ¿y qué diablo yo hago acá? Porque yo no estoy con mami en Puerto Rico, es mi culpa. Entonces, yo creo que toca en algo que tú dijiste, y creo que tú lo dijiste ahorita también, que es el sentido de la incomodidad. O sea, esto es incómodo. Asumir que van a haber pensamientos que choquen y que van a haber comportamientos que choquen con nuestras posturas, con nuestra ética, es bien incómodo. Y yo pienso que es bien incómodo por dos cosas, voy a decir una solamente. Yo pienso que es bien incómodo porque la religión que gobierna Puerto Rico, porque la religión tiene un poder sobre Puerto Rico, la religión cristiana, nos ha pintado a un Jesús puro, sin manchas, que es a lo que hay que aspirar. Y como ese Jesús no se descarrila, como ese Jesús no se contradice, como su palabra es una línea del principio al fin y no hay una tilde ni una coma que esté fuera de lugar, eso tiene un efecto, con mucho respeto a los panas cristianos que nos están escuchando, nocivo, dañino, porque inclusive a las personas no cristianas les crea este efecto de buscar la perfección. Y quizás toca, como Glorian Saldúa, entender que eso no existe porque nuestras identidades nunca se completan. Siempre existen en movimiento, siempre existen en búsqueda de otra cosa. No, incluso, perdón. No son más. Los no cristianos utilizan precisamente esa pureza para maldecir el cristianismo. O sea, para no asociarse como que, no, yo no soy cristiano porque esos son los peores. O ellos dicen que esos cristianos, pero hacen esto. O pero hacen lo otro. O ahí, esos son los más que... Y entonces, es eso, creemos que son una sola cosa. Los cristianos son esto y no se pueden salir de la línea porque, ves, te saliste de la línea, pues tú eres como nosotros. Exactamente. Y es también como para que sentirse identificado. Lo mismo pasa ahora con la representante Tata Charbonnier, que ella siempre fue bien de derecha, ella era bien protestante, ella era bien Dios esto, Dios lo otro, y de momento, tiene cargos de corrupción. Y entonces como que, viste, ya veo la comunidad que es no creyente, estaba diciendo como que, viste, tan cristiana que era, y mira, inclusive hubo alguien que la confrontó con el celular en mano. Yo lo vi. Y le dijo como que, ¿cómo te sientes ahora ser tan mujer tan cristiana? Haber profesado yo no sé cuántas cosas. ¿Cómo te sientes ahora que estás enfrentando la cárcel? Qué bueno que vas a pagar por todo lo que has hecho. O sea, le bajó fuerte en ese tono. Y literalmente es como que, ok... También. O sea, no es una lucha de poder y de superioridad. Exactamente. Eso ahí, yo creo que eso es bien importante, atacarlo y verlo también. O sea, ¿dónde está ese punto en donde yo estoy dispuesto a la apertura de cuestionarme de manera asertiva y educada sobre este tópico que entra en conflicto en mi mente? ¿O dónde está ese ego mío de querer sentirme superior porque mi verdad es absoluta y ustedes tienen que bregar? Y ver también que el asunto de la pureza no está solamente metido en el cristianismo. Cada vez que nosotros vamos a escoger un líder, que nosotros vamos a hacernos amigos de alguien, etcétera, etcétera, estamos buscando gente que no tenga manchas. O sea, la idea... Moral. Sí, pero los no cristianos pueden tener mancha porque pues yo soy libre. Claro, no, a mí nada me rige y yo no tengo reglas. Claro, pero yo soy mundana. Pero también depende porque mucha comunidad no cristiana, la comunidad no cristiana vota. Y cuando votan, buscan personas candidatas que estén limpios. O sea, la idea de la pureza. No, y de familia tradicional, inconscientemente. La idea de la perfección, que es una idea cristiana y colonial, está tan metida dentro de nosotros que no es solamente dentro del cristianismo es donde más fuerte la vemos. Pero quizás toca romper con esa idea. Dentro del cristianismo sería admitir que quizás Jesús no es el símbolo de pureza, o que quizás la pureza es una invención y nos lo inventamos, y que a mí me hace sentido un Jesús que se equivoca como yo, que mete las patas como yo, porque sí, porque me entiende.
Pues si es perfecto, no me Ay, entiende. deja que te cojan esos cristianos en Yo los lo comments. amo. Yo lo amo. Pero mira, y bien cristiano. Había un teólogo bien viejo que decía que lo que no se asume no se puede redimir. Entonces, Jesús necesita asumir toda la porquería que yo soy. Necesita hacerlo. Porque si no, no me funciona. ¿Cómo Jesús puede salvar a una mujer pues, empobrecida, racializada en este país si él no entiende, no asume para sí esto? Sí, sería No una puede- postura de privilegio. Claro. Exacto. Entonces, hay que quizás toca romper también con esta idea de que la identidad se acabó. Yo decidí lo que voy a hacer y terminé. Y lo logré. Luis Rivera Pagán, un teólogo puertorriqueño, lo estoy citando mal, no me acuerdo la cita perfectamente, pero dice que la identidad puertorriqueña es la búsqueda eterna de algo inalcanzable, de lo que nunca logramos tener. Y yo creo que eso es lo que hablaba Gloria Saldúa, que es el constante entendimiento de la cantidad de cosas que se manifiestan, que se meten, que chocan, que como tú decías, que como que nos hacen saltar de algo, que nos preguntan. Y eso nos provoca a seguir buscando y creciendo. Y eso nos va a llevar a buscar ayuda de salud mental. Y es súper saludable que usted busque ayuda de salud mental. Yo digo, yo soy paciente de salud mental. Yo voy a mi psicólogo y lo digo más que todo para empezar también a quitar los tabús de la salud mental. Claro. Váyase a atender, especialmente las generaciones antes que yo tengo 40 años, generaciones antes que yo, váyase a atender, cuéntele de esos problemas que sus papás de la generación del 30 le pasaron a usted para que usted se porte mejor. Pero es importante entender que esto va en movimiento. Eso no nos va a quitar nunca que tengamos una postura. Pero a lo mejor va a nutrir nuestra postura y nuestra postura va a sufrir cambios. Pero esos cambios van a ser para bien, van a ser dolorosos, van a ser difíciles, nos va a incomodar. Pero si los trabajamos bien y somos lo suficientemente honestos con nosotros como personas y nos atrevemos a mirar los espacios oscuros de nuestra vida, a mirar los espacios donde no estamos de acuerdo en los lenguajes, donde no estamos de acuerdo en la religión y a trabajarlos y decir, pero chicos, Diendra dijo algo allí, a mí, yo no estoy de acuerdo, pero eso me hace mucho ruido. ¿Qué es lo que está despertando en mí? ¿Dónde está tocándome esto? Yo creo que esos son espacios bien bonitos y son espacios para mí que conducen a la felicidad y a la plenitud. Claro, al crecimiento, claro que sí. ¿Cuál tú piensas que es la mayor contradicción del ser humano? Yo creo que nosotros no somos seres terminados nunca. Más allá de las contradicciones, yo creo que nosotros constantemente nos estamos nutriendo de todo. Y nutriendo completamente de maneras distintas dependiendo de los espacios que ocupamos. Lo que sí yo creo es que quizás la clave está en no cerrarnos a cómo los espacios van cambiando y cómo nos retan y nos invitan a, no voy a usar la palabra de construirnos porque la detesto, pero Somos dos. ¿Viste? Tenemos algo en común. No me encanta de construirme, pero sí a descubrirnos. Y descubrirnos no solamente en la idea de descubrimiento, pero yo lo veo como descubrir, quitar lo que está cubierto, ¿sabes? Y levantar sábanas que están tapando cosas y hay veces que las levantamos y nos asusta y nos da miedo y nos hace llorar. Hay veces que las levantamos y encontramos cosas bien nítidas y nos cambian la vida para siempre. Eso es navegar esos espacios. Yo creo que en la pregunta, aunque sea quizás es bien general o muy universal, yo creo que esa pregunta te la debes hacer tú como individuo. Claro. O sea, ¿cuál es esa contradicción más grande que tú puedes identificar en ti mismo y cómo la estás trabajando? ¿Qué estás haciendo para encontrar esa frontera, entender qué es lo que está pasando en esas contradicciones tuyas, en esa que gobierna tu vida? ¿Qué estás haciendo para educarte sobre el tema, para crear ese espacio de conversación, para cuestionarlo con alguien que tenga conocimiento sobre eso? Yo creo que eso es bien importante. En vez de hacernos una pregunta universal, a ver dónde encajamos todos en la mayoría de las contradicciones, yo creo que es más individual. Hay un trabajo individual que tenemos que hacer como sociedad, hay un trabajo que tenemos que hacer cada uno como individuo. Y si yo me mantengo en el polo
me mantengo en mi zona cómoda. No necesariamente puedo estar contribuyendo a la visibilización de la diversidad, a que se vean otras cosas, a que se cuestionen otras cosas o a que las cosas simple y sencillamente cambien. Hay veces que tenemos que salirnos del polo, un momento dado, sentarnos y confrontarnos a nosotros mismos. ¿Cuál es mi mayor contradicción? Estoy diciendo que soy la persona más honesta del mundo, pero estoy haciendo evasión contributiva. ¿Por qué? ¿Por qué? Eso es bien normal. ¿Por qué? Pero qué ejemplo, pero directo. ¿Por qué lo estoy haciendo? O sea, ¿por qué realmente? ¿Qué es la necesidad que están haciendo de mí? Y cuando empiezas a hacer la investigación y cuando empiezas a confrontarte, te vas a dar cuenta de cosas que realmente te están generando incomodidad y te han mantenido en ese espacio cómodo, en ese poro, porque no has querido entender que hay un trabajo social que tienes que hacer, que hay una intervención social que tienes que hacer, que hay una mesa de diálogo que tienes que abrir en donde comencemos a cuestionarnos a todo el mundo por qué quizás yo estoy robándole el dinero al gobierno en vez de quizás establecer estrategias o ideas o irme a los espacios públicos en donde yo tengo que enfrentar a los gobiernos y decir, es que estas tasas contributivas son injustas. Porque este es mi dinero y ustedes me están sacando dinero por todos lados. O sea, me estás robando tú a mí. Tú me estás robando a mí, exacto. Morir con elevación contributiva. Mira, dos cosas que me parecen súper importantes y que hay que recalcar. Primero, hay que poner límites también. Y cada persona tiene que poner sus límites éticos, sus límites morales, porque nosotros somos personas que intentamos no hacerle daño a los demás y no abusar de los demás, pero tampoco somos personas que permitimos que abusen de nosotros. Y no somos personas, o no debemos ser personas que condonemos y apoyemos el abuso, sea físico, mental, ¿verdad? De diferentes maneras de los sistemas. Es importante abrir los espacios también, pero es importante uno reconocer lo que no vamos a negociar. Claro. ¿Ok? Y lo segundo, y tú una pregunta para los dos, porque me parece que aterriza lo que estás diciendo. ¿Ustedes han estado en algún lugar o han conocido a alguna persona que no es lo que dice, no es lo que hace, pero algo les da como una espinita? Tú no puedes decir si es el espacio, si era que olía mal. Tú no sabes qué es, pero algo de ese lugar o de esa persona te incomodó, ¿verdad que sí? Gloria Ansaldúa llama eso la facultad. Y ella dice que eso hay que prestarle atención. Que hay que prestarle atención porque eso nos está interrogando. Eso nos está diciendo algo de donde estamos, del espacio que estamos ocupando, de la persona con la que estamos dialogando. No necesariamente malo, pero que sí está despertando. Ella lo utiliza ¿verdad? En la cuestión de identidad, en la cuestión de la cultura, en la cuestión de la opresión de las mujeres, pero también, ¿verdad? Con mucho cuidado, también entender que esta facultad que tenemos de sentir en un lugar de nuestro cuerpo, de nuestra alma, de donde sea, que algo no está bien, que hay algo que nos está incomodando, ese es el espacio de diálogo. Así que, cosas prácticas. Identifica cuándo te está pasando esto. Hay asignación. Hay asignación. Sí, ¿Con quién tú estabas hablando? Y mira, y a lo mejor no son personas, pero por ejemplo, a veces yo hablo con mi esposa y mi esposa me dice algo y eso que dijo no es que me molesta, es que hay algo... Pero no te gusta. Y no es que ni siquiera no me gusta, es que algo como que... Concho, y como que me provoca pensamiento y uno no puede decir qué es lo que está pasando, pero algo ahí como que algo como que te despertó. Esos son los espacios que hay que explorar. Esos son los espacios que hay que explorar y a veces son espacios contradictorios, como diablo, vives en Toronto, tienes luz, tienes agua, tienes salud pública, tienes educación gratuita y estás abogando por la descolonización de Puerto Rico. Ajá. ¿Ok? Y a veces son espacios de mucho crecimiento donde diantre, yo no sabía todo esto. Yo no había descubierto todas estas cosas tan bonitas de ser cristiano, de ser hombre, de ser papá, de ser todas esas cosas. Así que quizás es un punto para empezar, súper práctico. ¿Dónde tú estás? Ay, es que eso como, fíjate, yo estaba allí, como que hay algo que no me gustó. ¿Qué? ¿Dónde estás? ¿Por qué te molestó? Investígalo y trabájalo con su psicólogo. Vayan a sus terapias de salud mental. Vayan a terapia siempre. Vayan a terapia. Vayan a terapia. Mira, para cerrar, ¿cómo podemos fomentar esa misma receptividad? O sea, yo viniendo de esta postura y de siempre pues asumir un rol y cómo yo puedo hacer las paces y empezar a fomentar dentro de mí esa receptividad y abrirme al diálogo. Aparte de hacerle caso a tu gut feeling. Mira, yo creo que hay muchas cosas que se pudieran decir y yo no soy psicólogo, yo no soy profesional de salud mental, yo no puedo sugerir algo directo porque me parece que sería bien responsable de mi parte. En mi caso, en mi experiencia, la honestidad es fundamental. Hay que ser honesto con uno mismo. Cuando yo fui honesto conmigo,
y me di cuenta y me dije, tú no puedes seguir tapando estas conductas nocivas que tú tienes porque no está correcto. Fue muy doloroso, pero hay que ser honestos y reconocer dónde están nuestros miedos, dónde están nuestros dolores, dónde están nuestras inseguridades, ¿ok? Dónde están estas cosas que nos contradicen, que chocan. Y en vez de salir corriendo, que es lo que nos han enseñado toda la vida, si estamos en la iglesia y viene a contradecirte, pues ese es el diablo. Quizás dentro de los límites éticos y saludables que ponemos, ser honesto, y mano, reconocer que somos personas en procesos de autodescubrimiento, y cada día nos da la oportunidad de que algo nos interpele, nos moleste, nos incomode. Y en vez de asumir lo que hemos asumido por años, de que las incomodidades uno le huye, sale corriendo y miedo, vamos a asumirla y vamos a asumir la incomodidad. Y si tenemos que hablarla con alguien, la hablamos. Y si tenemos que trabajarla con alguien, lo trabajamos. Y si tenemos que salir corriendo, llorando, porque esto está bien duro y bien difícil, pues lo hacemos también. Pero en mi caso, asumirla ha llevado a procesos muy bonitos de autodescubrimiento, de crecimiento. Y yo lo recomiendo que tratemos en la medida que podamos ser honestos. Vamos a encontrar cosas bien feas. Sí. Vamos a encontrar pasillos bien oscuros de nosotros mismos. Y en mi caso, ¿verdad? Nos va a causar mucho miedo, mucho dolor, muchos reproches, ¿verdad? Mucho autocuestionamiento. Pero también reconocer que hay grupos de apoyo, hay gente que está en esta también, que todos estamos bregándola, que todos tenemos pasillos bien oscuros y que a lo mejor nos podemos agarrar de la mano mientras caminamos por los pasillos para cada cual apoyarse, mano, y decirse... Dale, yo creo que precisamente eso es por lo que la gente usualmente le tiene miedo a ese tipo de contradicciones, y es el rechazo. Literal. O sea, somos seres gregarios y la sociedad te condena. En el caso del ejemplo que yo di, yo sé que yo dije esto y probablemente me caigan chinche y hay un montón de gente que diga, pero, o sea, amiga, tú eres millennial, esto y lo otro. O sea, como que no hace sentido una cosa con la otra. Y es precisamente por ese miedo al rechazo que la gente no hace las paces o no es receptivo con ese tipo de contradicciones. Sí, yo creo que, y este sería mi call to action, yéndonos más a la parte práctica, haz una lista de las cosas en las cuales tú, cuando las piensas, te genera inquietud, te genera molestia. Nómbralas, llámalas por su nombre. ¿Cuáles son? Mira, me molesta el lenguaje inclusivo. Ok, vamos a identificarlo, escríbelo. Él te ataca. No. Dejen de atacarme. Atacada. Pero yo soy bien inclusiva, perdóname. Ok, estoy haciendo las paces con esas contradicciones. Yo tengo un problema con la idea de la inclusividad, pero está bien. Eso es otro tema. Sí, ese es otro tema. Así que identifica cuáles son esas partes, ¿verdad? Que te molestan de eso, y pregunta, ¿por qué me incomoda esto? Porque me parece ridículo, porque escríbela, materialízalo, ponlo tangible. ¿Ok? Una vez tú tengas esa información, ya entonces ve al próximo paso. ¿Ok? Si me molesta, me incomoda, ¿qué información yo tengo o qué yo he leído sobre el tema que realmente reafirma mi ideal o me guía hacia esta verdad, o me transforma la verdad, o me lleva a esa contradicción que quizás yo pensaba de esta forma antes y ahora pues lo veo distinto, o me lo puedo cuestionar de manera distinta. ¿Ok? Para mí ese sería como que un call to action práctico en donde... Y pregúntate si tienes que buscar ayuda, si esto es algo que no puedes manejar solo o sole como persona. O sea, si es algo que te excede, porque hay posibilidad de que exceda tus capacidades. Pues dialógalo. Y si tiene que ser con tu mamá, con tu esposo, con tu pareja, con tu perro, pues está bien. Si no puede ser con ellos y es algo mucho más profundo, atrévete a dialogarlo con personas que saben del tema. Y yo no soy el que sabe del tema. Estas son las personas que saben del tema. Así que háblalo con gente, pero... Sí, sobre todo, deja que tu cuerpo sienta dónde están estas cositas. Y atrévete, brother, a que te incomoden. Dale, ábrete a la incomodidad. Estar un poquito incómodo en la búsqueda de cositas nuevas en tu vida que te ayuden a convertirte en una mejor persona. Bello. Sí, ese mismo ejercicio hace que eventualmente te incomode cada vez menos, porque vas a ese músculo de la receptividad, lo vas a ir desarrollando, y después los cuestionamientos los vas a tomar como oportunidad. Claro, lo ves como una oportunidad de crecimiento. Pues otro call to action quizás que puedo añadir a la mesa,
Me parece importante y es algo que quizás lo he comentado en otro episodio y pues soy muy vocal con eso porque el entender que las emociones sí tienen un impacto en nuestro cuerpo es un acto responsable. Así que en este proceso de la contradicción puede que te sientas mal, puede que tu ego se vea flagelado porque pues la idea que tenías ya no es como la que es ahora y pues nada, cambiaste o lo miraste distinto o estás transitando en ese medio que todavía te lleva a tomar otras posturas. Así que sí, te vas a sentir mal, te va a dar tristeza, te va a dar coraje, vas a probablemente recibir rechazo de tu círculo habitual, pero nada, no pasa nada, o sea, vamos a enfrentarnos a ella porque hay un proceso transformador en este proceso de contradecirnos, de mirarnos distintos, de evaluarlo de manera distinta. Tienes que pasar, hay que pasar por eso, tenemos todos y todas y todes que transitar por esta incomodidad por un tiempo para poder comprender qué es lo que vamos a cambiar, qué es lo que nos va a acercar a una comunidad más inclusiva, en donde estemos todos siendo parte de ella y que haya espacio para todas las personas, que no haya una exclusión todavía de que pues este sí, este no, o porque yo pienso de esta forma, porque yo pienso de esta otra forma. Pensemos que el proceso de transformación sí va a traer la vulnerabilidad como un elemento importante, pero al final del día hay cosas nuevas que vas a descubrir, hay gente nueva que se te va a acercar, hay unas experiencias hermosas que te vas a afrontar, pero sentirte mal en el proceso es parte del proceso y hay que atacarlo de manera asertiva y mirar qué es lo que nos quiere decir la incomodidad, qué es lo que nos quiere decir esta tristeza o este coraje que tengo porque pensaba de una forma y ahora tengo que aceptar públicamente que cambié mi manera de pensar porque pues, hice un trabajo que tenía que ver con investigar, con educarme, con ser más asertivo, con rodearme de personas que tienen un punto de vista similar a mi cuestionamiento, para entonces yo llegar a ese encuentro de esta nueva persona que yo soy, que probablemente en un futuro no muy lejano vuelvas otra vez a entrar y transitar en esa contradicción de cuestionarte nuevamente, porque es parte de la sociedad, sigue evolucionando, seguimos movilizándonos, estamos en otro tiempo, estamos en otra época, ahora las cosas se ven un poco más rápidas que antes porque hay mucho acceso a la información. So, el estar en el constante cambio es la norma. Quedarnos en donde estamos ya no lo es, ya no es una opción. No, ahora es, pues mira, hoy estoy aquí parado, voy a hacer lo mejor que puedo con las herramientas que tengo y más adelante quizás me tengo que movilizar en otra dirección porque ya no puedo trabajar en esta compañía porque no representa mis valores, no representa mis creencias y no me valida como individuo. Así que me tengo que movilizar hacia otro espacio. Y no pasa nada. Es parte del proceso. La norma siempre va a ser el cambio. Ahora, lo que no debería ser normal es quedarte donde estás porque te vas a quedar atrás. Y la sociedad sigue movilizándose, las cosas siguen cambiando, las leyes siguen cambiando también. Así que la invitación como call to action, como segundo y último call to action mío, es a aceptar esas emociones y transitarlas como debes transitarlas y entender que el cambio es parte de ese resultado final de tu proceso. También es importante, yo añadiría que esta es la vida. O sea, no vamos a ubicarnos en espacios donde seamos una sola cosa. Siempre somos muchas cosas a la vez. Aquí donde yo estoy, yo soy hombre, como definan hombre, heterosexual, como definan heterosexual, pero yo soy papá, yo soy estudiante, yo soy teólogo, yo soy amigo, yo soy conocido cosas. Nuevo. Entonces, es entender también o quizás hacer las paces con esta pequeña incomodidad que siempre va a existir, porque nunca vamos a estar en un espacio donde estemos 100% nosotros. Siempre vamos a hacer una cosa en construcción, en movimiento, con una posibilidad. En mi caso, a mí me parece que es más bonito abrirnos a la posibilidad de que salgan cosas nuevas de estos espacios donde las ideas chocan. En vez de huirle, afrontarlo. Asumirlo. Y asumirla. Bello. O sea, sí. Yo no traje call to action porque este tema no es muy fuerte, como pudieron haber notado. Bueno, pero fuiste muy archienemiga. Yo pienso que le metiste brutal, honestamente. Gracias. Y no editen esto. Yo iba. Pienso que le metiste brutal y que hiciste súper buenas preguntas. Y que eres como con el inclusivo y tú con el no lenguaje inclusivo. Me gusta la atención y recalco la importancia del lenguaje como mecanismo para desarmar el sistema patriarcal. Yo no tenía call to action, pero voy a irme por esa misma línea. Nosotros siempre aquí decimos, yo creo que en casi todos los episodios, que somos evolución. Y no está mal contradecirnos o pensar distinto a como pensábamos, porque
todos los días seguimos sumando experiencias. Yo ahora mismo, ya mañana no voy a hacer, ya hoy no soy igual porque no había tenido esta conversación contigo. Tengo una perspectiva distinta que se suma y que alimentó un pensamiento que yo tenía. Así que estar receptivos a eso y como tú dices, encontrar lo bonito y la oportunidad en eso. Yo, por ejemplo, algo que me funciona a mí, por poner el tema del lenguaje inclusivo, porque le hemos seguido dando al mismo tema, yo tengo esa postura y todavía la tengo. Sin embargo, soy bien receptiva a la historia. Lo hablo con Emanuel a cada rato y él tiene una postura distinta, pero a mí me fascina como que tener ese diálogo con él, porque lo que me gusta es como que preguntármelo precisamente. Pero ¿y por qué? Pero si yo soy mujer y yo me siento incluida en el todos, ¿por qué no todo el mundo se siente incluido en el todos? Y entonces dice, porque el todos antes pues incluía a la mujer y ya tú te sientes que tienes visibilidad, esta otra comunidad. Entonces le da uno, aunque uno no deje de asumir esa postura o de creer en eso, sí ser receptivo, cuestionártelo y estar abierto al diálogo. Yo creo que esa sería mi invitación. La pregunta que te pudieses hacer es ¿por qué me siento cómoda con el todo? No empiece. Hasta el próximo martes. Gracias por todo. Yo pienso que deben grabar un episodio del lenguaje inclusivo. Del lenguaje inclusivo, lo podemos considerar. Me llaman por Zoom. Yo no voy a decir nada, yo voy a sentar con popcorn. Mira, todos están invitados. Así que nada, queremos darle las gracias a Rubén por haber venido a este espacio con nosotros. Sí, gracias. Esta es tu casa. From Toronto, baby. From Toronto, Canadá. Siempre va a ser tu espacio. El día que quieras regresar, nos dejas saber y con gusto te hacemos parte otra vez de este espacio. Y como siempre, queremos darle las gracias a Sofía Venue. Yes. Dale, hazlo tú. Yo siempre digo yes. Dale. Sofía Venue es un coworking space ubicado en el municipio de San Juan. Aquí hay espacios para que vengas a trabajar remoto, para que hagas talleres, brainstorming, networking, de todo un poco, para tu desarrollo o ejecuciones profesionales y personales. Y para tu emprendimiento, para que puedas explotar todo aquello que tienes todavía en hold o no lo puedes materializar, pues este es el espacio que te inspire a lograr eso. Y recuerden que si ustedes en el checkout ponen la palabra Los Infelices, van a recibir un 10% de descuento en su checkout. Sí, bueno. Y además, si a usted le gustó el episodio, que obviamente sí, le invitamos a compartirlo con sus familiares, con sus amigos, con todos. Dele share, comente, dele like y nada. Suscríbase a nuestro canal. Estamos en Apple Podcast, estamos en Spotify y estamos en YouTube. Y si no tenemos nada que decir, nos vemos el próximo. Sí, tenemos algo más que decir. Y síganos en las redes sociales. Síganos en las redes sociales. Estamos en Instagram y Facebook. Losinfelices.podcast. Así que nada, queremos darle las gracias como siempre por su sintonía y nos vemos el próximo martes. Chao. Chao.